Me he olvidado eso. Buenas tardes, casi. Estamos con el tema de la longitud de arco de una función polar, tema que abordamos el día lunes, y dijimos que la longitud de arco se puede encontrar como una integral que va desde un cierto ángulo a otro cierto ángulo. Alfa y beta son valores particulares de teta, la variable es teta, y se va a integrar una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. Uno de los cuadrados es la derivada de la función polar, y la otra, o el otro cuadrado, es el cuadrado de la función polar misma. Y posiblemente ocupemos estas identidades trigonométricas que aparecen acá, y además vamos a ocupar esta gran verdad que no habíamos ocupado hasta el día lunes. Esta gran verdad dice que la raíz cuadrada de un cuadrado es igual a un valor absoluto. Ojo con esta gran verdad, ¿sí? Hay que tomarla en cuenta porque en este tipo de integral siempre se ocupa y siempre hay que resolver siguiendo la definición o la redefinición de este valor absoluto que resulta en la raíz cuadrada del cuadrado. La función valor absoluto en general es esta, ¿no? Pero si usted tuviera, por ejemplo, el valor absoluto de un seno, que resultó de la raíz de un seno cuadrado, tiene que redefinir ese valor absoluto del seno y le va a quedar de esta manera. Entonces, eso tiende un poquito a confundir, pero si usted toma en cuenta que lo que está entre las barras es el seno, entonces el seno puede ser positivo y también puede ser negativo. Si es positivo, el seno, ¿sí? Positivo o cero, entonces no le pasa nada. Pero si el seno es negativo, sí le pasa algo, se le cambia el signo, ¿sí? Se le antepone este menos para que el seno, que es negativo, se vuelva positivo. Entonces, así estábamos nosotros con este ejemplo. Comenzamos diciendo, calcúlese la longitud de arco de esta función r igual 3 coseno cuadrado de un medio teta, y encontramos la derivada para poder establecer la integral. Y aquí está la integral del cuadrado de la derivada más el cuadrado de la función original con respecto a teta. Simplificamos eso y además tomamos en cuenta que el ángulo va de 0 a 2pi, porque así lo dice la integración y porque también el enunciado dice calcúlese la longitud de arco de una curva completa. Observamos que esta curva es una función, es un corazón, ¿verdad? Un corazón, un tipo de corazón. Y entonces la curva completa se forma entre 0 y 2pi. Si quisiéramos nosotros la longitud de la curva completa, tendríamos que integrar entonces entre 0 y 2pi, y por eso está así aquí, entre 0 y 2pi. Si quisiéramos solamente una parte de la curva, integraríamos en la parte correspondiente. Por ejemplo, si quisiéramos de 0 a pi, pues diríamos la longitud de la curva de 0 hasta pi es la integral de 0 hasta pi, así, ¿verdad? De lo que sigue, ¿no? En este caso es hasta 2pi. Entonces, calculamos, comenzamos allí, simplificamos la integración y nos quedó esta expresión, la integral de la raíz de 9 coseno cuadrado de teta medios. El 9 se puede expresar como 3, raíz de 9 es 3, por propiedades de las radicales podemos sacarlo y lo sacamos, aquí está el 3, integral del coseno cuadrado de teta medios. Y aquí aplicamos la gran verdad, ¿verdad? La gran verdad vieja, pero para nosotros nueva porque no la ocupábamos antes, y esa es que la integral del coseno cuadrado se convertirá en el valor absoluto de el coseno del argumento. Entonces, tenemos ahí ahora que redefinir al valor absoluto, ¿sí? Y entonces aquí nos habíamos quedado redefiniendo el valor absoluto. Aquí está, valor absoluto del coseno de teta medios es igual bien al coseno de teta medios, bien al menos coseno de teta medios. ¿Será coseno de teta medios si acaso el coseno de teta medios es positivo o cero? ¿O será el menos coseno si acaso el coseno es negativo? ¿Sí? Y aquí tenía yo un pequeño detalle. Vamos a agrandar la imagen. ¿Ok? Y esto es cerrado, ¿sí? Cuando es coseno de teta medios, faltó aquí.
teta medios. Teta medios. Así. Cuando coseno de teta, medios. Así. ¿Ok? Hemos redefinido el coseno y el coseno es positivo en 0 pi medios unido a 3 pi medios 2 pi. Cuando el coseno de teta medios. Es decir que esto es para teta medios. Sí, porque el argumento del coseno es teta medios. Sí, este intervalo es para teta medios. ¿Ok? Esa es la parte que confunde acá, en este caso. ¿Sí? Es la parte que confunde. Entonces aquí, pongamos atención, voy a repetir. Estamos redefiniendo el valor absoluto del coseno porque vamos a integrar el valor absoluto del coseno. Recordemos que para poder integrar un valor absoluto, siempre hay que redefinir el valor absoluto. De eso nadie se escapa, ¿sí? Es como la apendicitis, vaya. Si usted no tiene apendicitis, créame que algún día la va a tener, ¿verdad? O la varicela. Si usted nunca le ha dado varicela, algún día le va a dar, ¿verdad? Así también la redefinición de valor absoluto. Si usted nunca ha hecho una redefinición de valor absoluto, pues un día lo va a tener que hacer. Y ese día es hoy, ¿verdad? Entonces, redefinamos el valor absoluto. Aquí me faltó poner las llaves, no lo pude poner, pero imagina usted que está, ¿sí? El valor absoluto del coseno de teta medios, porque así está, ¿verdad? El valor absoluto del coseno de teta medios es igual bien al coseno de teta medios o bien al menos coseno de teta medios, dependiendo de si el coseno de teta medios es positivo o cero, así como acá, o si el coseno de teta medios es negativo. Recordemos que el coseno es la x. No importa qué argumento tenga, el coseno es la x. La x puede ser positiva y también puede ser negativa. Por lo tanto, el coseno de lo que sea, teta medios, teta cuartos, teta quintos, etcétera, también será positivo o negativo. O también podría ser cero, porque la x también puede ser cero, ¿no? Entonces, el coseno es positivo en el intervalo 0 pi medios unido a 3 pi medios, 2 pi. Sí, porque como el coseno es la x, donde la x es positiva, entonces el coseno será positivo. Y el ángulo va a variar entre 0 pi medios y 3 pi medios y 2 pi. Es decir, primer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Verdad? Y también para el coseno negativo. El coseno negativo en pi medios, 3 pi medios. Porque ahí estamos en el segundo y el tercer cuadrante y ahí la x es negativa. Por lo tanto, el coseno es negativo. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Tenemos así el coseno de teta medios. Pero ojo que la variable de integración, aquí me equivoqué, va. Aquí tendría que ser teta. La variable de integración no es teta medios, sino que es teta. ¿Sí? Es diferencial de teta. El diferencial, recuerden, denota a la variable independiente. Denota a la variable de integración. Entonces, que quitemos esta parte para que no nos confunda. Después la ocuparemos. Denota la variable independiente, el diferencial. La variable es teta. ¿Sí? No es teta medio, sino que es teta. Entonces, necesitamos nosotros redefinir para teta. ¿Sí? Entonces, vámonos aquí, ¿verdad? Ya que la variable de integración es teta, necesitaremos redefinir el intervalo de integración. No, necesitaremos redefinir no el intervalo de integración, sino que tomar en cuenta para el intervalo de integración. ¿Ok? Y ya que tenemos seno de teta medios entre la barra de valor absoluto, entonces digamos acá, dos puntos, que teta está entre 0 y 2 pi. Así está, miren. Teta entre 0 y 2 pi, ¿verdad? ¿Y cómo está teta medios? Para encontrar teta medios dijimos, partamos a la mitad de este teta. Este de aquí, ¿sí? Partamos a la mitad y tenemos teta medios. Pero entonces tendremos que hacer hacer lo mismo en todas partes de la desigualdad para mantener una equivalencia. Igual que en el caso de las igualdades, de las ecuaciones. Si usted suma 5 a la derecha de una ecuación, tiene que sumar el mismo 5 a la izquierda de la ecuación para que la expresión no se altere.
Porque si se altera, está uno como haciendo trampa, ¿verdad? O sea, está alterando la expresión, está resolviendo otra expresión. Entonces, para que haya equivalencia, tenemos que partir a la mitad en todas partes. Partimos a la mitad de allí, también partimos a la mitad de aquí, y partimos a la mitad aquí. Así. Entonces, el intervalo nos va a quedar de 0 a pi. ¿Sí? De 0 a pi. Pero eso va a afectar también aquí. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a dividir, a multiplicar, quiero ver, perdón, en esto tenemos para teta medios, eh, aquello, pero ahora vamos a decir para teta, ¿sí? Para teta, ¿sí? Vaya, yo tengo que teta medios va de 0 a pi medios y de 3 pi medios a 2 pi, teta medios. Pero ¿cómo va teta? Teta tendría que ir de 0 a pi, porque ocurre que yo tengo teta medios y quiero tener teta. Ahora al revés de aquí, ¿no? Al revés. Entonces mejor quitemos esta parte. Quitemos esta parte mejor, para no confundir. Quitemos esta, así. Teta medios, bueno, cuando es teta medios tenemos el intervalo de 0 a pi medios, unido a 3 pi medios como 2 pi, porque no es teta medios, ¿sí? Pero para teta yo tendría que decir, voy a multiplicar por 2 a teta medios para tener teta, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que ahora ya no tenga pi medios, sino que tenga pi. Tendría que pi medios se convierte en pi si multiplico por 2. Porque estoy multiplicando por 2 para tener teta en vez de tener teta medios. Y aquí también. Multiplico por 2 a 3 pi medios y voy a tener 3 pi. Multiplico por 2 a 2 pi y voy a tener 4 pi. ¿Ok? Otra vez para acá, ¿verdad? Cuando era teta medios, teníamos intervalo pi medios, 3 pi medios. Pero yo quiero tener para teta porque la variable es teta. Ah, voy a multiplicar por 2. Y entonces voy a tener, en vez de pi medios, pi. Y en vez de 3 pi medios, 3 pi. Así. ¿Se entendió esta parte? Pregunto. ¿Se entendió? Dije, solo me perdí un poco en la parte de por qué estoy multiplicando por 2. Sí. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos que la variable es teta. Y tenemos el argumento que es teta medios. Entonces, como el coseno de teta medios es positivo en estos intervalos, para teta medio, ¿verdad? Pero resulta que la variable es teta. Entonces necesitamos nosotros encontrar el intervalo para teta. Para teta porque teta es la variable de integración. Ajá. Y entonces vamos a multiplicar a teta medios por 2. Ya pongámoslo aquí, ¿ves? Multiplicando por 2 a teta medios. Vamos a ver. A teta medios. Resulta la variable que nos interesa, teta. Y entonces, también en los intervalos hay que multiplicar. Y entonces tendríamos así que la redefinición vendría a ser siempre estas dos partes, esta y esta, pero ahora va a ser, vamos a quitar esto, ya no de 0 a pi medios, uy, ya no de 0 a pi medios, sino que como multiplicado de 0 a pi, estamos multiplicando por 2 al intervalo también, porque estamos multiplicando por 2 a teta, va a ser de 0 a pi, unido de 3 pi a 4 pi.
Imagínense que no fuera pi medio, digo, teta medios aquí en el intervalo, en el integrando, sino que fuera teta tercios. Entonces tendríamos que multiplicar por 3. Y nos quedaría de 0 Ah, a 3 pi ok. medio. ¿Va? Ajá, esa era mi pregunta, en qué nos basábamos para usar, pero ya ahorita me lo respondió, gracias. Vaya a la orden. Y, a ver, aquí diríamos, quitemos esta parte, tendríamos pi 3pi para teta. ¿Ok? Entonces, con esto último, hemos terminado la redefinición del valor absoluto del coseno de teta medios. Ya tenemos los intervalos en los cuales vamos a ocupar para integrar el positivo del coseno y también el negativo del coseno, sean de intervalos diferentes, ¿no? Entonces, retomemos la integral. Ahora, retomando la integral, tendríamos, copiamos aquella última, esta, pero solamente este pedacito. Diríamos así. Se va aquí para allá. Vale. Diríamos ahora que esto es igual. El 3 que está multiplicando por la integral, ojo que multiplica por toda la integral. Y esta integral se va a convertir en la suma de dos integrales. Por lo tanto, vamos a meter aquí un corchete. Y vamos a integrar de 0 a 2pi. Pero el 0 a 2pi está ubicado aquí, mire. 0 a pi y pi a 3pi. Sí, ¿verdad que sí? Si usted tiene dos revoluciones, está yendo su ángulo de 0 a 4pi. Una revolución es de 0 a 2pi. Media revolución es de 0 a pi. Media, ¿verdad? Nos interesa integrar de 0 a 2pi. ¿Sí? Ojo, de 0 a 2pi. Pero tenemos entonces esta parte, 3pi, 4pi, que no la vamos a ocupar. Y una parte de este también, hasta 3pi, no se va a ocupar. Pero vamos a tener que integrar de 0 a 2pi y por eso pues vamos a trabajar de 0 a pi con esta fórmula, con esta función, y después de pi a 2pi con esta otra función. ¿Sí? Entonces diríamos que va a ser la integral definida entre 0 y pi, así, de la función positiva, porque 0 a pi va con coseno de teta medios, así, con respecto a teta, más la integral definida. Ahora vamos con la otra, desde pi hasta 2pi. Ojo que es hasta 2pi, porque así está la integración original, ¿verdad? De ahora la función que va en ese intervalo, de pi hasta 2pi, que es esta menos coseno teta medios. Así, diferencial de teta. ¿Ok? ¿Perdón? Bueno. Me movió aquí. Así. Y ahora aquí sí, cerramos el corchete. Lo colocamos porque teníamos eje 3 que va a multiplicar por todo. Bueno, no me salió, ¿ven? No. A ver qué pasó. A ver. Sí, ahí está. ¿Ok? Ahora hacemos esta integral y ese resultado va a ser la longitud de arco que nos interesa. Calculen la integral, por favor, a menos que tengan preguntas, me las hacen.
Muy bien. Deberán obtener aquí 12 unidades de longitud. 12 unidades de longitud. Revisen que sea así. Y que puede volver a la pantalla. Un momento, por favor. Gracias. No sé si me equivoqué, pero me da 7 unidades de longitud. A mí sí me dio 12, Jimena.
Sí, da 12. Muy bien. Gracias, Enrique. Ok. Entonces, ahí tenemos ya ya tenemos el panorama para longitud de arco. Le voy a poner una hojita de ejercicios. Ah, no, ya se las puse. Ya se las puse. Vayan haciéndolas. Tomen en cuenta ustedes que estas integrales no son como las que hemos estado trabajando en Matemática 2. Estas son señoras integrales. Son complicadas. Entonces, no dejen para después. Comiéncenlas pronto. Y hoy estaríamos iniciando el tema siguiente, que es superficies de revolución de curvas polares. Es el tema que vamos ahorita, ¿sí? Superficies de revolución de curvas polares. Bueno, para esto tenemos por ahí un material ya iniciado. Vamos a ver. Ah, ya era. Bueno, es otro. Este lo podemos poner allá. Bueno, mire, diga usted que tiene usted una curva polar en el plano polar, ¿verdad? Y tiene entonces así, ¿no? Aquí está la curva polar y se identifica como R igual F de teta. Esa es la curva polar. Ah, entonces hay una distancia que se conoce o se encuentra como R entre el polo y la curva. Esta distancia es precisamente la que se encuentra a partir de la curva polar al evaluarla en algún valor de teta, en un valor particular de teta, ¿sí? Se genera la curva y además se encuentran las distancias que hay. De hecho, así es como hemos encontrado todas las curvas polares que hemos graficado, ¿no? Se va la curva, se genera la curva en el plano, pero la distancia entre el polo y la curva es la cantidad que se encuentra evaluando la función en un valor particular de teta. Entonces, diga usted que tomamos un trozo suficientemente pequeño de la curva, ¿sí? Como este que hemos señalado en color marrón aquí, en este punto. Y que mide una diferencial de longitud. Aquí está, miren. Este es el trocito de la curva y mide una diferencial de longitud. Una diferencial de longitud de arco. La curva completa mide L, que es la longitud de arco, pero un trocito mide una cantidad diferencial de longitud, es decir, una cantidad muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Entonces, podríamos ubicar a esa porción de longitud de arco diferencial respecto a los ejes polar y transverso. Transverso se llama al eje epimedios. Aquí está. Y como hay una R ubicando a ese punto y un ángulo θ respecto al eje polar, podríamos encontrar a la distancia vertical como R seno θ. ¿Verdad que sí? A partir de la definición del seno, diríamos que esta vertical es R seno θ. R por seno θ. Mientras que esta distancia horizontal es R por coseno θ. También la definición del coseno en un triángulo rectángulo. Vaya, y ocurre que esa diferencial de longitud, si se sumara, ¿verdad? Si sumáramos todas las diferenciales de longitud de toda la curva, encontraríamos la longitud completa, porque la integración es simplemente una suma de diferenciales, ¿sí? Es decir, tenemos a L, que es la integral del dl. L es una suma de diferenciales.
la integral es eso, una suma, ¿verdad? Y como L es la integral de alfa beta de la raíz de R cuadrado más R' cuadrado con respecto a teta, es lo que acabamos de estar trabajando. Entonces diríamos que la diferencial de L es ciertamente el integrando, junto con el diferencial de teta. La diferencial de L entonces es la raíz de R cuadrado más R' cuadrado, diferencial de teta. Ahí está la de L, ¿sí? Ah, la longitud de ese trocito que está allí mide esto. Esta raíz o el diferencial de teta. Entonces, y aquí tomamos en cuenta otra cosa, ¿vale? Si recordamos la figura, el cilindro, la figura cilindro, a ver, vámonos al Paint. Digo usted que tenemos aquí un cilindro. Ajá. Algo así. Aquí está un cilindro. Así, ¿ves? Si yo quisiera encontrar la superficie cilíndrica del cilindro, o sea, esto que tengo acá, toda esta zona de aquí, esta superficie cilíndrica, yo podría hacer una cosa. Podría encontrarle el perímetro al cilindro, ¿sí? El perímetro se conoce como P, ¿verdad? P, el perímetro del cilindro. P. Así. Este perímetro es 2pi veces el radio. ¿Sí? 2pi por el radio. 2pi por, digámosle, R. 2pi por el radio. 2pi R. Suponiendo que el cilindro tiene radio R. Aquí. Radio R. Tendríamos la longitud perimetral. ¿Sí? La longitud perimetral es una longitud, perímetro. Si yo multiplicara esa longitud perimetral por toda la longitud del cilindro, ¿qué obtendría? ¿Sí? ¿Qué obtendría? El área. Ajá. ¿La qué? Hola, ¿la qué? Que usted dijo la longitud perimetral por toda esa longitud. Por toda esa L, ¿sí? ¿Qué sería? Sería el área. El área superficial. O superficie, ¿no? Superficie igual perímetro, que fea la P, pero bueno, ahí va. Perímetro por longitud. O sea, 2πr por L. Este principio tan básico es el que reina en el caso del análisis infinitesimal que estamos haciendo. Allá, con la curva polar. Porque diga usted que tiene al diferencial de longitud ahí dibujado, ¿no? Es un trocito de aquella curva que está allá. Y ocurre que hay una distancia radial, bueno, no radial, sino que es, bueno, sí, es un radio, ¿verdad? Es un radio y vale r seno teta. Sí, la distancia vertical, ¿recuerdan? La distancia vertical que estaba aquí, r seno teta. Entonces, ese pedacito que está ahí tan cortito, tan cortito, tan cortito, tan cortito, se podría considerar en su mundo como un cilindro. Muy chiquitito, por cierto, muy chiquitito. Pero al final de cuentas es un cilindro. Y ese cilindro está aquí, dibujado en estas líneas grises. Este es un cilindro. Y tiene una distancia radial que vale r seno teta. Esta longitud. Al rotar a la curva polar alrededor del eje polar, estaríamos generando esta figura. Esta figura es un cascarón, es una superficie.
Es una superficie porque se genera a partir de la rotación de una curva. Es decir, que no estamos generando realmente un sólido, sino que estamos generando una superficie, un cascarón, una cosa hueca, ¿verdad? Porque no estamos rotando un área. No estamos rotando un área. En Mateo rotábamos áreas y generamos sólidos de revolución, porque el área barría y generaba un volumen. Pero ahora que estamos barriendo una curva, estamos generando una zona externa, mientras que la parte interna es una parte hueca. Entonces, este es un cascarón. Aquí está el cascarón, mire. Y se genera entre teta igual alfa y teta igual beta. Porque la curva puede estar dibujada entre alfa y beta. Son valores particulares de teta. Entonces, si usted trabaja con la parte diferencial, diría que genera una diferencial de superficie, que también es un cilindro. ¿Cómo se encuentra el cilindro? Digo, la superficie del cilindro, ¿cómo se encuentra? No el perímetro por la longitud. Sí, perímetro por longitud. Correcto. ¿Cómo se encuentra el perímetro? Sumando todo, todos los lados. Es decir, integrando. Integrando, ¿verdad? Pero el perímetro se encuentra Sí. como 2pi r, ¿verdad? 2pi por radio. Y ocurre que el radio se puede encontrar como r seno teta. Es la distancia radial, ¿verdad? Es la distancia que hay entre el eje de rotación y la curva. R seno teta. Aquí está. R seno teta. Si gira respecto al eje polar, esta distancia radial. Entonces el perímetro sería 2pi r seno teta por el diferencial de L. ¿Sí o no? Y entonces aquí tenemos, a ver, ¿dónde está? Que la diferencial de F, 2pi por el radio por longitud, es 2pi por r seno teta por diferencial de L, cuando la rotación es alrededor del eje polar. Claro, la diferencial de L sigue siendo aquella expresión que está ahí, ¿no? Esta de acá. Si acaso la rotación es respecto al eje pi medios, entonces la diferencial de superficie va a ser igual a 2pi, estamos acá, 2pi multiplicado por la distancia radial, ahora es r coseno teta, es la distancia horizontal, por el de L. Es decir, esta distancia horizontal. 2pi por r coseno teta por el de L. Y se generaría un cilindro ahora vertical porque estamos rotando respecto al eje pi medios. Entonces quiere decir que el ds nos va a quedar así. 2pi r seno teta por la raíz por el diferencial de teta cuando rotemos respecto al eje polar. Y 2pi r coseno por la raíz diferencial de teta. Lo único que cambia es esta parte de acá. ¿Ok? Y entonces la superficie se va a encontrar como la integral desde alfa hasta beta de 2pi por r seno por la raíz de r cuadrado más r' cuadrado diferencial de teta. Cuando rotemos respecto al eje polar. Y cuando rotemos respecto al eje pi medios, vamos a tener que la superficie es integral de alfa beta de 2pi r coseno por la raíz por el diferencial. Ojo que aquí alfa y beta se mantienen. Mire, aquí tenemos alfa y beta, los mismos que están acá, alfa y beta, porque alfa y beta están definiendo la porción de la curva que se va a rotar. Es decir, que alfa y beta no cambian si cambiamos el eje de rotación, porque alfa y beta solamente genera la porción que estamos rotando, porción de curva. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Qué bueno, ¿eh? ¿Se ha entendido entonces? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces encontremos una superficie. Bien, podríamos ocupar la misma expresión que teníamos antes, ¿verdad? Porque eso nos va a dar un poco de ventaja debido a que hemos calculado algunas cosas que vamos a seguir ocupando en este otro ejercicio. Entonces, digamos acá, la parte
Pero quizás en el otro. Aquí. Ejemplo. Calcule la superficie generada al rotar alrededor del eje polar a la curva, lo mismo que teníamos hace rato. Así. ¿Está? Ok. Ah, vaya. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Habría que integrar primero o no. Puede que sí. Permítame. A ver. Bueno, en este caso, pues tendríamos que decir, recordemos cómo es la curva, ¿verdad? La curva es un cardioide, me parece, ¿verdad? Que está generándose entre 0 y 2pi completo. Completo entre 0 y 2pi. Vaya, pero entonces, tenemos que la longitud de arco se encontró entre 0 y 2pi. Si rotamos a la curva completa, vamos a generar a la superficie que nos interesa. Pero también podríamos rotar solamente una parte de esa curva e igual generar a la superficie que nos interesa. Quizás asegurémonos, vaya. Vamos a ver. ¿Sí? Pero este otro es 3 coseno al cuadrado de la mitad del ángulo entre 0 y 2pi. Okay. Sí, es un cardioide. Entonces, si rotamos toda esta curva alrededor del eje polar, estaríamos generando una cierta superficie. También podríamos rotar solamente desde 0 hasta pi, ¿verdad? Así. Que sería, que sería este trozo. Y nos generaría la misma superficie, ¿sí o no?
Sí, ¿verdad? Entonces podríamos decir nosotros, entonces reduzcamos un poquito de la carga acá y digamos, rotaremos la porción que se genera entre 0 y pi, por la porción de la curva, mejor digamos, que se genera entre 0 y pi. Y así estaríamos generando a la superficie que nos interesa. Para definir la superficie de interés. Muy bien. Vamos a necesitar la primera derivada y la raíz, etcétera, ¿no? Pero armemos la expresión, ¿verdad? La expresión es L es igual a la integral definida de 0 hasta pi. ¿Dónde está? Aquí. De 2pi por r seno. Ojo que r es la función polar. Y la función polar r es 3 coseno cuadrado de θ medios por el seno. 3 coseno cuadrado por el seno. Este seno es porque tenemos r seno, ¿verdad? R seno, ya metimos R, ahora metemos el seno. Ahora por la raíz cuadrada de R cuadrado más R prima cuadrado. La habíamos puesto allá R prima cuadrado más R cuadrado, ¿verdad? La podemos tomar de aquí, porque es la misma. ¿Está? R prima cuadrado más R cuadrado. ¿Sí? Por la diferencial de teta. De teta, así. Esta sería entonces la... pero no es longitud, sino que es superficie, ¿verdad? La expresión para la superficie que nos interesa. Estamos rotándola en el eje polar y la curva que vamos a rotar es la porción que se da entre 0 y pi, es la parte superior. Muy bien, practiquen ustedes su integración, calculen esta integral, ya tenemos una parte, porque ya hemos simplificado la parte de la raíz y hay que incorporar esta otra parte, pero ustedes ya lo pueden hacer porque ya pasaron esa asignatura. Me dicen cuánto les da, ¿sí? O cuánto les va dando. Si hay preguntas también me las pueden hacer, ¿sí? Comiencen.
Bueno, ya resultados. ¿Cómo nos salió? Tiene una consulta. Ujú. Se puede sacar el coseno de la raíz. Sí, tiene coseno cuadrado y le queda raíz de coseno cuadrado. Tiene que decir valor absoluto del coseno. Bueno, esto está terminando el tiempo. Si no hay preguntas, termínenlo y nos veríamos el próximo lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. Muy bien. Tengan un